Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial donde vamos a resolver los problemas correspondientes a los problemas propuestos de la semana 5 de la presa Marcos. Este tema está ceñido a lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir qué significa la segunda ley de Newton y para qué sirve. Bien, en primer lugar, la segunda ley de Newton nos habla de la aceleración que adquiere un cuerpo. ¿Y de qué depende esa aceleración? ¿O de qué depende directamente o de qué depende inversamente? Todos alguna vez hemos practicado algún deporte que tiene que ver con balones. El fútbol, por ejemplo. Y sabemos que mientras más fuerza le imprimimos, mayor será la aceleración que adquiera ese balón. Pero en relación a la masa hay una relación inversa. Porque mientras mayor es la masa del balón, va a ser menor la aceleración que adquiera, en virtud de que le apliquemos una misma fuerza siempre en todo caso, ¿no? Entonces, eso es lo que expresa la segunda ley de Newton. Pero hay un detalle o dos detalles muy importantes. El primero, por ejemplo, que aquí nosotros vamos a manejar vectores. Por ejemplo, la aceleración es un vector. La fuerza es otro vector. ¿Y cuál es la relación entre estos dos vectores? Bueno, los dos vectores, fuerza y aceleración, nos referimos obviamente a la fuerza resultante, deben tener la misma dirección. Y eso debido a que el escalar que multiplica la aceleración es positivo. Entonces, eso significa de que la fuerza y la aceleración siempre deben ser de la misma dirección. O sea, si este es el vector de aceleración, igualito, o sea, en la misma dirección, debe estar actuando el vector fuerza resultante. Ese es un detalle muy importante, ¿no? Y en relación a las unidades, porque esto también lo tenemos que recalcar, la fuerza definitivamente se va a medir en newtons, la masa en kilogramos, y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Bueno, esto ya lo conocemos desde cinemática. Bien, ese es el trío de unidades que vamos a manejar, ¿no? No vamos a manejar ninguna otra unidad que no sea las que hemos mencionado. Bien, ¿cómo es eso de que la fuerza y la aceleración deben tener la misma dirección? Bueno, lo que vamos a ver a continuación es, en primer lugar, cuáles son las fuerzas que participan, por ejemplo, en este caso. Nos hablan en el problema de un ladrillo que se ha lanzado sobre una superficie horizontal que tiene cierta aspereza. Esta está representada por el coeficiente de fricción, el coeficiente cinético de fricción. También está participando, aparte de la fuerza de rozamiento, que ya, como lo hemos comentado, corresponde a las superficies que están en contacto. Además, tendríamos que decir también que hay otras dos fuerzas que están participando, como por ejemplo el peso y la normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar dichas fuerzas, ¿no? Empezando por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad se grafica siempre en dirección vertical y dirigida hacia abajo, ¿no? mg, masa por aceleración, ¿no? Igual que la segunda ley de Newton. Y hacia arriba estaría actuando la fuerza con que la superficie del plano está sosteniendo al cuerpo, ¿no? Esta fuerza actúa ahí donde las superficies se están apoyando, ¿no? Y una tercera fuerza es la fuerza de fricción. Nótese que esta fuerza, vamos a poner simplemente F, fuerza cinética de fricción, está dirigida en contra del movimiento. O sea, si el ladrillo fue lanzado con una determinada velocidad inicial, ¿no? Que obviamente va a ir disminuyendo a medida que transcurra el recorrido, esa fuerza cinética está haciendo que esta velocidad inicial disminuya, ¿no? O sea, está provocando una desaceleración. O sea, vale decir, la aceleración será en contra del movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa eso? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la fuerza resultante. La pregunta es, ¿cuál sería la fuerza resultante para este caso? Bueno,
vamos a dibujar las fuerzas una a continuación de la otra, ¿no? Y eso más o menos, ¿cómo resultaría? A ver. Ya. Entonces, esto más o menos sería así. En primer lugar, vamos a dibujar hacia abajo la fuerza de gravedad, ¿no? Tal como está indicado en el gráfico, conservando su dirección, ¿no? Y su magnitud. A continuación de esta fuerza vamos a dibujar a la fuerza de fricción. Recuérdense que la fuerza cinética de fricción se puede determinar en el producto del coeficiente cinético de fricción, que es el que nos están dando, multiplicado por el valor de la fuerza normal, ¿no? Entonces aquí podríamos directamente colocar eso, ¿no? Para abreviar nuestro procedimiento. Entonces sería el producto, el coeficiente cinético de fricción y la normal, ¿no? Y a continuación estaríamos representando la fuerza normal, ¿no? Ahora, lo que habíamos dicho al principio, fuerza resultante y aceleración deben tener la misma dirección. Por ejemplo, en este caso la dirección de la fuerza horizontal de la aceleración es horizontal y dirigida hacia la izquierda. Entonces, así también debe estar representada la fuerza resultante. Entonces, acá nosotros, pintado de rojo, estamos colocando justamente el vector resultante. Fíjense este detalle, ¿no? Que los vectores han sido trazados en forma consecutiva y yendo desde el origen del primero hasta el extremo del último, siempre se encontrará al vector fuerza resultante, que en este caso, como ya lo habíamos indicado, de acuerdo a la expresión matemática, debe expresarse igual al producto de la masa por la aceleración. O sea, su magnitud debe coincidir con el producto masa y aceleración, que es justamente lo que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Ya, pero antes de pasar al siguiente paso, o sea, cálculo de la aceleración que nos están pidiendo, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, esta figurita, este polígono vectorial, no es otra cosa que un rectángulo. Y si es un rectángulo, como paralelogramo, que es los lados opuestos tienen que ser no solamente paralelos, sino también de la misma magnitud. Por lo tanto, entonces tendríamos que decir que la normal en magnitud es exactamente igual al peso, ¿no? Y entonces procedemos a continuación a determinar lo que el problema nos está pidiendo, ¿no? ¿Qué cosa nos está pidiendo? Nos está pidiendo determinar la aceleración. Entonces vamos a decir que las fuerzas que están en dirección horizontal, MA, o sea, la magnitud de la fuerza resultante, eso de acá tiene la misma magnitud que la fuerza de rozamiento, que no es otra cosa que el mu cinético multiplicado por la normal. ¿Por qué lo dejamos entre paréntesis? Porque aquí nosotros vamos a colocar el valor de la normal. Y el valor de la normal, como se está viendo, es igual en magnitud al producto masa por aceleración de la gravedad. Eso me va a permitir hacer una simplificación, ¿no? Y entonces, después de haber simplificado la masa, que en ambos lados se está multiplicando, nosotros ya podríamos decir cuánto vale la aceleración. Pues para ese cálculo, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar el coeficiente cinético de fricción por el valor de la aceleración de la gravedad. Nos están diciendo que el coeficiente cinético de fricción es 0,3, esto multiplicado por la aceleración de la gravedad 10, ¿no? Que suponemos que así nos están dando, nos estaría dando el valor de la aceleración pedida. Entonces la aceleración será igual a ese producto que nos da 3 metros sobre segundos al cuadrado, que vendría a ser justamente la respuesta que en este caso estaba indicada con la alternativa A, ¿no es cierto? Bien, a continuación vamos a ver el siguiente problema, haciendo la misma mecánica. ¿Qué cosa hemos hecho? A ver, recordemos. Hemos graficado las fuerzas que están participando, después hemos graficado el vector aceleración y después hemos construido el polígono vectorial correspondiente, respetando el hecho de que la fuerza resultante debe tener la misma dirección que el vector aceleración. O sea, este vector y este otro vector deben siempre estar paralelos y apuntando hacia el mismo lugar, ¿no? Con el mismo sentido. Bien, entonces vamos a hacer a continuación el gráfico que corresponde. Nos están diciendo que una persona de 60 kilogramos está dentro de un ascensor. De hecho, esos 60 kilogramos están representando
la masa de la persona, ¿no? Acá vamos a poner simplemente M. ¿Ya? Dentro de un ascensor que sube desacelerando, ahí está el detalle muy importante. Está subiendo, pero desacelerando. ¿Ya? Entonces lo vamos a anotar acá. Está subiendo significa que la velocidad está dirigida hacia arriba. El vector velocidad está dirigido hacia arriba. Pero como está desacelerando, entonces el vector aceleración no estaría dirigido hacia arriba, sino estaría dirigido hacia... porque está actuando en contra del movimiento, está frenándose el movimiento, ¿no? Entonces, mucho ojo, la aceleración está dirigida hacia abajo. ¿Por qué está dirigida hacia abajo? Porque justamente el problema lo está diciendo, ¿no? Está desacelerando el ascensor. Bien, y a continuación vamos a dibujar las fuerzas que están participando. De hecho, estas fuerzas son dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían? Bueno, una primera sería definitivamente el peso, ¿no? El peso, masa por gravedad. Y la otra fuerza estaría actuando justamente en el piso. Cuando la persona apoya su cuerpo sobre el piso tiene que ejercerle una fuerza de dirección contraria. A esa fuerza le llamamos fuerza de reacción normal, ¿no es cierto? Bien, entonces solamente dos fuerzas, ¿ya? Vamos a darle de baja a este vectorcito porque no interviene en la solución del problema, ¿ya? Y no quiero que nos esté metiéndose, ¿no?, en el problema, porque realmente no tiene participación. Entonces, vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer a continuación es dibujar el polígono de fuerzas, donde estamos indicando a la fuerza resultante y su dirección. ¿Cómo debe ser la dirección de la fuerza resultante? Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque la aceleración y la fuerza resultante siempre tienen que tener la misma dirección. O sea, si el vector de aceleración apunta hacia abajo, la fuerza resultante también hacia abajo, ¿no? Ese es el detalle que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dibujar a continuación las fuerzas, una a continuación de la otra, o sea, me refiero a estas dos, pero teniendo cuidado que la fuerza resultante siempre esté actuando hacia abajo, ¿no? Entonces, en este caso, esto vendría a ser así. El peso, ahí está. A continuación del peso, vamos a dibujar a la normal. Sería simplemente así, o sea, con una magnitud menor. ¿Por qué razón? Porque a continuación lo que nosotros tenemos que hacer es trazar a la fuerza resultante. Bien, algunos no me están entendiendo. ¿Quiénes no me están entendiendo? Aquellos que no se acuerdan la teoría de vectores, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar qué cosa es lo que estamos haciendo. En primer lugar, cuando los vectores los trazamos en forma consecutiva, ahí donde termina uno, empieza el otro, entonces el vector resultante tiene que estar dirigido desde el origen del primero, que vendría a ser este de acá, hasta el extremo del último. Vale decir, este sería el vector que estaría representando a la resultante. A ver, otra vez vamos a explicar, ¿ya? Si nos vamos del punto 1 al punto 2, pero luego del punto 2 al punto 3, la resultante va de frente del primer punto al último punto, ¿no? Y en este caso, ese vector fuerza resultante tiene que ser igual al producto masa por aceleración. Entonces aquí vamos a poner MA. ¿Ok? Ya, entonces ya podríamos decir cuál es la relación de módulos, ¿no es cierto? A ver, entonces la relación de módulos sería así. El segmento total debe ser igual a la suma de estos dos segmentos, ¿no es cierto? O sea, MG tiene que ser igual a la normal sumado con el producto masa por aceleración. Pero como lo que nos están pidiendo es el valor de la normal, entonces nosotros vamos a despejar diciendo que esto será MG menos MA, ¿no? En buena cuenta lo que estamos diciendo es de que debemos multiplicar la masa por la diferencia entre esas dos aceleraciones, que son datos del problema, ¿no? Entonces la normal sería así. El valor 60 multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad y ese disminuido por la aceleración o la desaceleración del ascensor, que es 2. En buena cuenta estamos hablando de multiplicar 60 por 8. Y 60 por 8 no es otra cosa que 480
newtons, ¿no? Esa sería la solución del problema clave, en este caso que habría que marcar la señalada con la alternativa C. Entonces, la novedad que nosotros estamos utilizando justamente es el polígono vectorial, ¿no es cierto? O sea, esta partecita de acá. Esta es la novedad, ¿no? En donde nosotros estamos justamente primero graficando las fuerzas y luego formando el polígono vectorial, donde señalamos la dirección exacta, la correspondiente dirección de la fuerza resultante, que tiene que ser de la misma dirección que el vector de aceleración. Fíjense cómo es el vector de aceleración, está dirigido hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces también igualito, hacia abajo tiene que estar dirigido el vector fuerza resultante. Y para que eso ocurra, mg tiene que ser mayor que la normal. Bien, a continuación vamos a resolver los problemas 3 y 4, siempre alrededor del tema que es el tema central, la segunda ley de Newton, que como ya habíamos comentado, lo primero que tenemos que hacer es, para poder hacer participar a la fuerza resultante, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, donde mostramos la fuerza que están actuando, y luego tenemos que señalar la dirección del vector aceleración, aunque ya está indicado en el gráfico, y luego formar la poligonal vectorial, donde ubicamos las fuerzas y también a la resultante, y luego evaluar la geometría del gráfico formado, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer entonces para poder hacer participar a la fuerza resultante es graficar todas las fuerzas que están actuando, ¿no? Y dentro de ese gráfico tendríamos que indicar, a ver, tres fuerzas, ¿no? En primer lugar tendríamos que indicar al peso vertical dirigido hacia abajo. Claro, en este caso hemos decidido hacer el diagrama de cuerpo libre del bloquecito para poder dar con la respuesta del problema, ¿no? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre del otro bloque más grande o del conjunto, no vamos a llegar a la respuesta del problema. Entonces lo primero que hemos tenido que hacer es probar las diferentes posibilidades, ¿no? Y entonces es aquí, en el diagrama de cuerpo libre del bloque pequeño, es donde vamos a determinar la respuesta del problema. Ya, aquí una segunda fuerza que tendríamos que hacer participar es la fuerza estática de fricción, ¿no? Ahora, como nos están pidiendo hallar la fuerza mínima, perdón, la aceleración mínima, entonces suponemos de que esta fuerza de fricción está haciendo su esfuerzo máximo para poder evitar de que el bloque se deslice hacia abajo, ¿no? Está justamente haciendo su máximo esfuerzo la fuerza estática de fricción. Y otra de las fuerzas que tendríamos que graficar también aquí sería indudablemente la fuerza de reacción normal. En este caso es perpendicular a la superficie que están en contacto, a las superficies comunes que están en contacto, ¿no? Y bueno, no podemos dibujar a la fuerza resultante porque la fuerza resultante va a aparecer justamente como resultante de esas tres fuerzas, ¿no? Para poder graficar la fuerza resultante tenemos que graficar esas fuerzas una a continuación de la otra en forma consecutiva, ¿no? Y entonces ese gráfico sería más o menos así. A ver, en primer lugar dibujamos a la fuerza estática. ¿Ya? Me sale un poquito torcida. Mejor así. La fuerza estática con su valor máximo, ¿no? A continuación dibujamos a la fuerza de reacción normal en dirección horizontal, ¿no? Y seguida a esta tendríamos que dibujar a la fuerza de gravedad, mg, ¿no? Notarán ustedes que lo que hemos hecho es justamente un gráfico en forma consecutiva, ¿no? Ahí donde termina una fuerza hemos empezado a dibujar a la otra. Y lo que viene a continuación es justamente la fuerza resultante. La fuerza resultante siempre tiene que ir desde el origen de la primera fuerza hasta el extremo de la última, después que hemos trazado la poligonal vectorial, ¿no? Entonces la resultante en este caso es así. Y esa fuerza resultante, como dice la segunda ley de Newton, tiene que ser o coincidir con el producto masa por aceleración. Como habíamos dicho al principio, hay que tener cuidado que el vector aceleración y la fuerza resultante tengan la misma dirección, ¿no? Ese es el detalle muy importante, ¿no? Bueno,
como lo que se ha formado acá es un rectángulo, entonces nosotros podemos decir que los lados opuestos son exactamente de la misma magnitud, ¿no? Entonces, por esa razón es que podríamos decir, por ejemplo, que la normal debe tener una magnitud que coincida con el producto masa por aceleración, ¿no? Y lo mismo también, mg tiene que coincidir en magnitud con la fuerza estática máxima, ¿no? ¿Y cómo se determina esta fuerza estática máxima? Bueno, de la misma forma que lo hicimos en el problema anterior, multiplicando el coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Claro que en este caso el coeficiente de fricción es el coeficiente estático, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros vamos a poder determinar la solución del problema. ¿Qué hacemos? Bueno, escribimos por un lado al producto masa por aceleración de la gravedad. A continuación, el coeficiente estático de fricción, que es justamente dato del problema, me dicen que es 0,8, y a continuación el valor de la normal. Pero como hace un rato hemos anotado, la normal en este caso es igual al producto masa por aceleración. Entonces, como en ambos miembros se está multiplicando, aparece la masa multiplicando, entonces se puede simplificar, quedando entonces la posibilidad de hacer el despeje correspondiente para el cálculo de la aceleración, que en este caso sería el valor de la aceleración de la gravedad dividido entre el coeficiente estático, ¿no? Esto en buena cuenta es dividir 10 entre 8 sobre 10. Esto equivale a dividir 100 entre 8, ¿no? O sea, 50 entre 4 o 25 entre 2, que no es otra cosa que 12,5 metros sobre segundos al cuadrado, que en este caso está representando justamente la alternativa señalada con la letra A, ¿no? Esa sería la resolución de este problema, ¿no? Y a continuación vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre del bloquecito más pequeño, siempre leyendo el enunciado primero. Dice, si el bloquecito está a punto de deslizar sobre el bloque de masa 2m, hallar el peso de doble, ¿no? Entonces, ¿cómo dijimos al principio? Bueno, al principio dijimos que primero tenemos que graficar las fuerzas que están participando para poder construir la fuerza resultante, ¿no? Y así aplicar la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta que la fuerza resultante siempre debe coincidir con la dirección de la aceleración. Aquí ya estaba indicada, pero aquí no. Entonces empezamos por ahí. Entonces vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que el vector de aceleración es así, ¿no? O sea, que está deslizando así de esa manera. Esa suposición no es del todo descabellada. ¿Por qué razón? Porque observen estos rodamientos. Estos rodamientos están eliminando toda posibilidad de fricción. Es como cuando nosotros caminamos encima de pequeños rodamientos. Entonces lo más probable es que nos caigamos. En ausencia de fricción ya no va a ser posible caminar, ¿no? O sobre aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, la aceleración es hacia abajo para este bloque porque este bloque está determinando el movimiento en ese sentido, ¿no? Ok, primer paso entonces, indicar cuál es la dirección del vector de aceleración. Segundo paso, indicar la fuerza resultante si es que se puede, o si no, las fuerzas que están participando, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer lo siguiente. El bloquecito de masa m minúscula está a punto de deslizar. Y si eso está ocurriendo, entonces eso quiere decir que aquí hay una fuerza estática con su valor máximo, ¿ya? Esa es la fuerza que toda vez, la fuerza de fricción que se presenta toda vez que el movimiento está a punto de producirse, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación, en primer lugar, es aplicar la segunda ley de Newton solamente sobre este bloquecito, ¿ya? Tomando en cuenta un detalle adicional, que el peso mg es igual a la normal, ¿no? Entonces nosotros vamos a escribir así. La fuerza estática máxima es, en este caso, la fuerza resultante, ¿ya? Es, en este caso, la fuerza resultante sobre ese bloquecito. Y por lo tanto tendrá que coincidir con el producto masa por aceleración. ¿Ok? ¿Ya? La fuerza estática máxima es la fuerza resultante. ¿Por qué la fuerza resultante? Porque el peso y la normal se están
equilibrando, vale decir, se están anulando, quedando como única fuerza la fuerza estática máxima, ¿no? Esta fuerza tiene una expresión que se determina multiplicando el coeficiente estático de fricción por el valor de la normal. Pero como ya dijimos hace un ratito, el peso y la normal son iguales, por lo tanto pondríamos mg simplemente. Entonces de aquí ya me salió la posibilidad de decir cuál es el valor de esa aceleración. Sí, ¿por qué razón? Porque notarán de que la masa se va a simplificar quedándonos una expresión que justamente dice que hay que multiplicar el coeficiente estático de fricción por el valor de la aceleración de la gravedad, que todos sabemos que es 10. Y el coeficiente estático, en este caso me están diciendo que es 0,5, ¿no? Entonces así resultó, rapidito nomás, que el valor de la aceleración es 5, ¿no? Lo ponemos un poquito más acá mejor, porque ahí vamos a necesitar ese espacio. Listo. Pasamos entonces a ver el conjunto. Ahora voy a hacer de cuenta de que esto es un solo cuerpo. A ver, ya no por partes, sino un todo. Y ese todo se está moviendo en virtud de una fuerza que está actuando a lo largo del cable, que no es otra cosa que la tensión, ¿no? Entonces vamos a poner acá, además, esa tensión tendrá que ser la fuerza resultante que actúa sobre este conjunto, y por lo tanto tendrá que ser igual al producto de la masa multiplicado por la aceleración, ¿no es cierto? O sea, en buena cuenta lo que tenemos aquí es una tensión que es 3 veces m por a, ¿no? Ya conocemos el valor de m, me dicen que es 6, ya conocemos el valor de la aceleración, lo hemos obtenido igual a 5, entonces aquí tendríamos 3 por 6, 18, por 5, 90, ¿no? 90 newtons es el valor de la tensión. Y con ese valor vamos a irnos a hacer el diagrama de cuerpo libre del otro bloque, ¿no? Aquí está la tensión, que es la misma tensión porque es la misma cuerda, y sobre ese bloque, además de la tensión, está actuando justamente la incógnita del problema, ¿no? Y otra vez vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Vamos a poner acá finalmente, porque ya llegamos a la parte donde determinamos la incógnita. La fuerza resultante, ¿cómo sería? A ver, recuerden de que en este caso estas dos fuerzas se tienen que restar por estar en direcciones contrarias y no sumar. Entonces, aquí vamos a restar W menos T. ¿Por qué? Porque se supone que la fuerza W tiene que ser mayor para que el bloque, en lugar de irse hacia arriba, se vaya hacia abajo, ¿no? Entonces sería W menos T igual al producto de la masa de ese bloque, que sería su peso dividido entre la gravedad, y esto a su vez multiplicado por el valor de la aceleración, que ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto vale W? No lo sabemos todavía. ¿Cuánto vale la tensión? 90. Al otro lado, W sería encima de la gravedad, que es 10, y todo eso multiplicado por la aceleración, que ya sabemos que es 5, ¿no? Entonces sacamos quinta ahí, arriba y abajo, y me está quedando así, 1 sobre 2. O sea, W medios. W medios va a pasar a este lado a restar a W, y me va a quedar que justamente W medios es igual a 90. Por lo tanto, entonces, ya tenemos ahí la solución del problema, que dice que W es igual a 180. ¿180 qué? Unidades de fuerza, que en este caso vendría a ser el Newton, ¿no? Entonces la clave de respuesta sería en este caso la señalada con la letra A, ¿no? Bien, a continuación, el problema número 5. A ese problema le hemos hecho una corrección. Había acá un punto fijo, o sea, el resorte estaba ceñido, sujeto a un punto fijo. ¿Cuál es el inconveniente de esa propuesta? Es que el problema no se podría resolver con la segunda ley de Newton y términos básicos de la matemática. Tendríamos que utilizar un cálculo superior. Y como no estamos en ese contexto, hemos hecho este cambio.
La razón es la siguiente. Cuando nosotros ponemos una mano, asumimos que es la mano que está tirando de la cuerda y la cuerda, como es en realidad elástica, está produciendo, se está estirando, ¿no? Un estiramiento se estira, dice 0,1 metros, 10 centímetros. Y ese estiramiento se mantiene constante y por lo tanto la fuerza es constante. Pero si acá hubiera un punto fijo, entonces ya no sería la fuerza constante y tendríamos que manejar una fuerza cuyo módulo estaría modificándose consecutivamente, o sea, instantáneamente, continuamente, mejor dicho, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar ahí otras herramientas. Bien, superado ese inconveniente, yo creo que es un gran inconveniente, porque los profesores que proponen los problemas no pueden cometer este tipo de errores, ¿no? Porque inducen al alumno justamente a conflictos entre ellos mismos, ¿no? Consigo mismos, ¿no? Como si alguien estuviera tratando de perjudicarlos a ellos personalmente, ¿no? En el otro problema también hemos tenido que hacer una modificación. Bien, ¿cómo se resuelve el problema? Como ya lo hemos dicho, ¿no? En los anteriores problemas. Lo primero que necesitamos es saber cuál es la dirección de la aceleración. Eso es lo primero que vamos a graficar acá. No nos dicen, nosotros asumimos de que esa dirección es hacia abajo. Ahorita vamos a justificar por qué. Me preguntan, ¿qué pasaría si un estudiante decide ponerlo al revés? Nada. Igual le va a salir el problema, le va a resultar la respuesta del problema. Solo que va a aparecer un signo negativo, pero el signo negativo para la aceleración, ¿qué cosa representa? ¿Cómo se puede interpretar? Como desaceleración. O sea, una aceleración negativa, una aceleración que indica que el bloque, en lugar de estar acelerando, estuviese frenando, ¿no es cierto? Algo así. Pero el valor numérico no va a cambiar, tiene que ser el mismo siempre. Ya. Una vez que ya tenemos definida la dirección del vector de aceleración, vamos a colocar las fuerzas que están participando y en función de eso vamos a hacer el gráfico correspondiente, ¿no? A ver, una de esas fuerzas que tenemos que representar obligatoriamente es, de hecho, la fuerza de gravedad, ¿no? El peso. Y otra de las fuerzas que está actuando aquí en este caso es la fuerza elástica que hay dentro del resorte, ¿no es cierto? Le vamos a poner F en lugar de tensión, ¿no? En realidad, F es una tensión, es una fuerza de tensión, ¿no? ¿Por qué es una fuerza de tensión? Porque está provocando un estiramiento justamente en el cable elástico, ¿no? Entonces, esa fuerza nosotros tendríamos que ver que está actuando a lo largo de la cuerda y de acuerdo a la ley de Hooke, nosotros tendríamos que expresarla en virtud de la deformación y la constante de elasticidad, ¿no? Siempre me preguntan qué cosa representa la letra K. La letra K es un dato que nos dice de cuánto se estira el resorte por la fuerza que le estamos aplicando. Por ejemplo, en este caso me dicen que por cada 100 newtons que se estira el resorte, perdón, que le aplicamos al resorte, el resorte se va a estirar 1 metro. Significa eso de que si no le aplicamos 100 newtons, sino simplemente 10 newtons, entonces se estaría estirando 10 centímetros, o sea, 1 decímetro. Y si le aplicamos 1 newton, estaría estirándose 1/100ª de metro, o sea, vale decir 1 centímetro, ¿no? Esta es la relación. Lo que vamos a hacer a continuación es dibujar el polígono vectorial, donde estemos indicando a la fuerza resultante con la misma dirección que la aceleración, ¿no? Y esto tendría que ser así. En primer lugar, el peso, ¿ya? Ahorita vamos a colocar el valor que tiene el peso. A continuación, ahí donde termina el vector peso, dibujamos a la fuerza F, hacia arriba como está indicada acá. Bueno, deberíamos colocarle mejor Kx, porque esos son los datos que tenemos. Tenemos el valor de K y el valor de X, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso, siempre verificando que las fuerzas se hayan trazado de manera consecutiva, entonces, partiendo del origen del primer vector y dirigiéndose al extremo del último vector, nosotros tendríamos que representar al vector resultante, ¿no? Entonces ahí está ubicándose la fuerza resultante, ¿no? Pero como ya está escrito acá, la fuerza resultante no es otra cosa que
el producto de la masa por la aceleración. Entonces, ese es el diagrama correcto, vale decir, así tenemos que verlo, así tenemos que entenderlo, así tenemos que habituarnos a desarrollar este problema. Entonces, si yo quiero determinar la aceleración, lo que voy a tener que hacer es simplemente decir, bueno, que de la figura se puede observar la cuestión geométrica siguiente. MG es el total y las partes son MA y KX. MA más KX me tiene que dar MG. Eso es lo que tenemos que entender. MG es igual a MA más K por X, ¿no? Entonces, definitivamente, acá sería mucho más ágil esto si es que nosotros colocásemos los valores, ¿no? Por ejemplo, la masa me dice que es 2, entonces acá tendríamos 20, la masa es 2, la aceleración no se sabe, es lo que justamente al final vamos a despejar, pero lo que sí conocemos de la constante que es 100, ¿no? Y la deformación que es 0,1, ¿no? Entonces, en buena cuenta, aquí tenemos 10. Este producto me da 10. 10 pasa a restar y me quedaría 10 acá. Si 10 es igual a 2 veces la aceleración, entonces está claro que la aceleración es igual a 5, ¿no? Eso nos está indicando que la clave de la respuesta en este caso vendría a estar señalada por la letra A, ¿no? Pero yo voy a insistir en esto, ¿no? Los problemas, todos los problemas se pueden hacer a simple vista. Me preguntan, profesor, ¿y por qué algunos problemas usted no muestra la solución a simple vista? Porque mi trabajo no es resolver todos los problemas y de las distintas formas que hay para resolver los problemas, ¿no? En algunos casos yo tengo ya la solución a simple vista, entonces la comparto con ustedes. No me digan que es malo que lo comparta. Yo comparto lo que tengo. No puedo compartir lo que no tengo, ¿no? Me encantaría a mí tener cada uno de estos problemas resueltos de 5 maneras distintas. Y me encantaría tener un tiempo tan especial que no me gaste tiempo, que no me demande tiempo. Porque las tareas que yo tengo personalmente en mi ejercicio profesional son miles. Entonces no puedo dedicarme a una sola cosa. Eso es malo, ¿no? Ok, entonces ya tenemos la respuesta a este problema y pasamos al siguiente problema. En el siguiente problema, como ya les comentaba al principio, hay un error, ¿no? ¿Y cuál es el error? Por supuesto ya le hemos puesto la enmienda, ¿no? El error es de que no nos dan el valor de la masa del collarín. Es decir, esto que está acá es un collarín, es en realidad una especie de anillo, ¿no? Así como el que se coloca, ¿no? El anillo de compromiso, algo así, ¿no? Ese vendría a ser el eje o la guía, como dice el enunciado del problema, y sobre la guía se ha colocado el anillo, ¿no es cierto? Y ese anillo va a deslizarse libre de fricción, ¿no? Porque acá dice que está sobre una guía lisa, o sea, no hay fricción. Entonces volvemos otra vez al principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es saber la dirección del vector de aceleración. Ya está indicada en el gráfico del problema y además si no estuviera indicado, nosotros debemos deducir que si el vehículo, en este caso el móvil, el vagón, como dice el enunciado, o como le hemos puesto, se está moviendo sobre una pista horizontal, definitivamente el vector de aceleración tiene que ser horizontal, ¿no? Quiere decir que este vagón está aumentando su velocidad. Y si lo dibujáramos así, bueno, en este caso no me están diciendo eso, me están ya señalando que es este caso, ¿no? Entonces vamos a graficar a continuación, después de haber verificado la dirección del vector de aceleración, vamos a ver qué fuerzas están involucradas para poder construir el diagrama de la fuerza resultante, ¿no? Que ya en este caso también hay una novedad, ¿no es cierto? Siempre traemos novedades, por eso no se olviden de suscribirse a mi canal. Ya, ¿qué fuerzas tenemos que involucrar acá? Definitivamente, me dicen que el resorte se estira, ¿no? Ah, perdón, me están pidiendo la elongación, o sea, el estiramiento del resorte, ¿no? Entonces vamos a ver acá el resorte y la fuerza elástica, que como ya justificamos de acuerdo a la ley de Hooke, la fuerza que está actuando dentro del resorte se determina en el producto de la constante por la elongación. Bueno, eso es en realidad el resultado de un razonamiento a partir de este dato, ¿no? Si a mí me dicen que se estira 1 centímetro, significa que la fuerza aplicada es 100 newton. Si me dicen que se estira 2 metros, entonces aquí tendríamos 200 newton, ¿no? Ok, ¿qué otra fuerza tendríamos que graficar? Definitivamente el peso, ¿no? La fuerza de gravedad. Entonces aquí estaría mg.
y falta una tercera fuerza. ¿Qué sería la fuerza de reacción normal? Igualito cuando nos sentamos en una banca, la banca nos ofrece una fuerza capaz de sostener nuestro peso, ¿no es cierto? Entonces acá es igual. El anillo está apoyado sobre la guía y la guía debe reaccionar de esta manera, ¿no? A esta reacción se le llama reacción normal. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, porque está formando un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Por eso se llama reacción normal. Entonces, ya cumplimos con graficar las fuerzas que están participando y a continuación lo que tendríamos que hacer es trazar la fuerza resultante. Pero ese vector fuerza resultante tiene que ser de la misma dirección que el vector aceleración. O sea, si este es el vector aceleración, la fuerza resultante tiene que ser así. ¿Ya? Entonces, vamos a construir el gráfico. Acá viene la novedad, la cosa bonita, ¿no? Que siempre a mí me gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? Proponer cosas novedosas. Primero voy a dibujar a la normal, ¿ya? Propósito de la normal. Acá nosotros necesitamos saber qué ángulo está formando la normal con la horizontal, ¿ya? Algo más o menos así. Aquí hay un angulito, ¿no? Si este angulito que está acá es de 90 grados, entonces este angulito tiene que ser definitivamente de 53 grados, ¿ya? Lo vamos a anotar. Acá tiene que ser 53 grados. ¿Por qué 53? Porque 53 más 37 me da 90, que es justamente el ángulo que tenemos acá, ¿no? No se olviden de que este vector que hemos dibujado es el vector peso, ¿no? Listo. Empecemos dibujando el gráfico de fuerzas, ¿ya? Trazando el gráfico de fuerzas. Primero la normal. La normal, así como está, ¿no? Vamos a corregir. La normal sale igual. Ahí está la normal. ¿Qué ángulo dijimos que está formando? Está formando un ángulo de 53 grados con horizontal. Entonces aquí hay que poner ese angulito. 53 grados. ¿Ya? A continuación de la normal, porque los vectores, para hallar la fuerza resultante, los vectores de fuerza se tienen que trazar en forma consecutiva, ¿no? Entonces ahí donde termina la normal, o sea, en este puntito, a partir de ese punto dibujamos al peso, ¿no? Más o menos así. Más o menos digo porque es el trazo a mano alzada que hacemos, ¿no? Y a continuación viene la fuerza elástica del resorte. Y fíjense cómo voy a dibujar la fuerza. Así. Alguien de repente por ahí me dirá, profesor, ¿por qué lo dibujas tan largo? Vamos a ver a continuación. ¿Qué les dije al principio? Que la segunda ley de Newton tiene una particularidad. Dos vectores que son de la misma dirección. ¿Por qué son de la misma dirección? O sea, del mismo sentido, porque este escalar es positivo. Si este escalar fuera negativo, entonces podrían ser contrarios, ¿no? Pero en este caso, este valor siempre va a ser positivo. Por lo tanto, entonces, este vector es de la misma dirección y sentido que este otro. Entonces acá viene el trazo más importante para este problema. La fuerza resultante. Así lo estamos dibujando para distinguirlo del grupo, ¿no es cierto? Y esa fuerza resultante no es otra cosa que la masa multiplicada por la aceleración. Bien, entonces ya podemos alistarnos para resolver la geometría que está acá implícita, ¿no? Aquí hay una geometría, porque ya la física terminó. Chicos, descansen entonces, ya la física terminó. ¿Qué viene a continuación? El manejo matemático, ¿no? Que nosotros podríamos hacer de una manera sencilla si es que sabemos razonar matemáticamente. Aquí no es cuestión de que yo les diga háganlo así, sino que ustedes bien pueden elegir la opción más propicia para ustedes, ¿no? En primer lugar voy a trabajar ese triángulo, que no es otra cosa que un triángulo rectángulo conocido, ¿no es cierto? Entonces en ese triángulo rectángulo conocido yo tengo la masa y tengo la aceleración de la gravedad. Masa 2, gravedad 10, entonces acá esto es 20, ¿no? Entonces vamos a poner acá, en lugar de mg, vamos a ponerle el valor 20. Si esto es 20, acá tiene que ser 25, ¿sí o no? Claro, porque están en la relación de 4, 5 y 3. Si esto es 4 por 5, acá tiene que ser 5 por 5. Y esto tiene que ser 3 por 5, o sea, 15. ¿No? Entonces ahí tenemos los valores, ¿no? Por si acaso, para aquellos jovencitos que están empezando recién, esto es muy sencillo, es razonamiento matemático, ¿no? Si aquí está el ángulo de 53 grados,
aquí es 4, aquí es 3 y acá es 5, ¿no? Para que aparezca el 20, definitivamente hemos tenido que multiplicar el 4 por 5. Si multiplicamos por 5 a uno de los lados, a los otros lados también tenemos que multiplicarlo por 5. Entonces así resulta 15, 20 y 25, ¿no? Como hemos anotado acá, esta porción estaría midiendo 15 unidades, ¿no? Ahora, vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos la constante por la deformación. No podemos ahí decir cuánto es porque justamente lo que se está pidiendo determinar es X, ¿no es cierto? La deformación. Entonces, aquí, la masa multiplicada por la aceleración. ¿Cuánto me da la masa multiplicada por la aceleración? Masa 2, aceleración, masa 2, aceleración 2,5. Entonces sería acá 5. Esto de acá es 5. ¿Ya? Si eso es 5, entonces esto tiene que ser ¿cuánto? A ver, 15 más 5, ¿cuánto me da? 20. Esto de acá tiene que ser 20. Y si la constante me dice que vale 10, acá le ponemos el 10. Entonces ya resultó ahí la respuesta del problema. ¿Cuánto vale X entonces? X sería igual a 2. Y 2 justamente en centímetros, porque me están dando la constante en centímetros, ¿no? O sea, todos los newtons se han cancelado y solamente quedan centímetros. ¿Qué sería la solución de este problema? Y la clave corresponde sería señalada con la alternativa A, ¿no? Bien, continuando con el problema 7 y 8, ya estamos en el tema de gravitación universal. Y para este propósito lo único que tenemos que hacer es recordar la ley de gravitación publicada por Isaac Newton, ¿no? En 1686. Esta dice a la letra que la fuerza con que se atraen dos puntos materiales, ¿no? En el contexto del universo, en el macromundo, en el gigantesco mundo, dos planetas, dos estrellas aparecen como puntos, ¿no? Dos puntos materiales se deben atraer con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿no? Eso se puede expresar así de esta manera. La fuerza es proporcional a la masa de una de las partículas, pero también es proporcional a la otra masa. ¿Qué significa eso? Que si una masa se duplica, inmediatamente la fuerza se duplica, ¿no? Pero dice que en relación a la distancia es inversamente proporcional, por eso acá aparece el inverso del cuadrado de la distancia de separación, ¿no? Asumiendo que R es la distancia, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se puede expresar? De la siguiente manera, ¿no? La fuerza es entonces proporcional al producto de las masas, pero inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia de separación, ¿no? La letra G está representando justamente a una constante, ¿no? Que es la constante de Cavendish, ¿no? Bien, en el problema número 7 nos están hablando algo acerca en relación a lo que sucede con la fuerza de gravedad, se aumenta, disminuye, se mantiene constante, bajo la premisa que aparece en primer lugar. Dice, si un planeta de densidad constante se hiciera grande, entonces acá hay dos cosas que hay que anotar. Primero, lo de densidad constante. Entonces vamos a poner acá D de densidad, ¿ya? Constante. Por si acaso esa es la premisa. Y la otra premisa es de que se hiciera más grande. ¿Qué significa que se hiciera más grande? Bueno, esto está indicándome que R, radio del planeta, estaría aumentando, ¿no? Entonces hay dos cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para decidir qué pasa con la fuerza de gravedad, ¿no? Claro, cada proposición tiene un texto más largo que ya no lo hemos anotado. Básicamente lo que interesa es saber si aumenta, disminuye o se mantiene constante, ¿no? Porque lo demás, si esto es verdadero y la segunda parte de esta línea no contradice la primera, entonces queda como verdadera, ¿no? Pero si aquí esto es verdadero y la otra es falsa, entonces ya invalida la expresión, ¿no? Algo más o menos así. Bien, entonces vamos a empezar partiendo justamente de esto que acabamos de anotar, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo sobre la superficie de un planeta, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que se está originando entre ellos? Bueno, vamos a ponerle F mayúscula, la fuerza de atracción entre esas dos masas, la masa del planeta y la masa del cuerpo que está sobre la superficie del planeta,
se atraen, ¿no? Las dos masas. Y esa fuerza se puede expresar haciendo uso de la ley de gravitación universal, que dice que es proporcional al producto de las masas, pero inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia de separación, ¿no? Bueno, aquí en este caso le estamos poniendo ya no R minúscula, sino R mayúscula, que estaría representando el radio del planeta, ¿no? Ahora, esto que está acá es la expresión de la fuerza de gravedad, ¿no? Bien, pero sin embargo, en el enunciado del problema se habla de la densidad del planeta. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener, a partir de una relación sencilla, cómo puedo obtener la densidad de ese planeta? Recuerden que la densidad es el cociente de la masa entre el volumen, ¿no? Entonces, para poder conseguir la participación de la densidad, que entre a tallar la densidad aquí en esta expresión, nosotros vamos a, en primer lugar, decir que la densidad, vamos a anotar por acá, la densidad, vamos a hablar directamente de la densidad del planeta, sería la masa del planeta entre el volumen del planeta, ¿no? Ahora, asumimos que m representa la masa del planeta, ¿no? Pero el volumen lo tendríamos que expresar en función del radio. Entonces tendría que ser así: 4 pi tercios por el radio del planeta elevado al cubo, ¿no? Aquí no me sale muy bien el pi. Ya, ahora sí. Entonces, esto tenemos que introducirlo a la expresión. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, simplemente multiplicando arriba y abajo por una misma cantidad. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para obtener esta expresión? Bueno, necesitamos acá el 4 pi tercios, ¿no? 4 pi tercios, ¿ya? Pero para que no se altere la expresión, este numerito lo voy a colocar también arriba. 4 pi tercios. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el radio elevado al cubo. Bueno, para que aparezca esto en la expresión de arriba, tendríamos que colocarlo por acá, ¿no? Vamos a agregarlo al costadito nada más. R por arriba, pero también R por abajo, ¿no? Entonces creo que ya tenemos lista la figura, ¿no? Porque acá tendríamos esta expresión. Todo eso que está ahí es esto que está acá. Masa m mayúscula entre 4 pi tercios r cubo. Entonces todo eso se puede expresar simplemente con la letra D, ¿no? Todo esto no es otra cosa que la densidad. Entonces vamos a anotarlo, ¿eh? Entonces tendríamos que colocar acá que la fuerza de gravedad es igual a la constante de Cavendish, ¿no? O sea, un número es al producto con la densidad y al costadito la masa del cuerpecito que está sobre el planeta, multiplicado por 4 pi tercios de R, ¿no? Vamos a ponerlo en orden mejor entonces. El numerito lo vamos a poner adelante, porque es una constante. 4 pi tercios de G, ¿no? Son dos constantes, 4 pi tercios y G. Y al costadito de esto estaría la masa del cuerpo que está sobre el planeta y el radio del planeta, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer el análisis, ¿no? Esta partecita que está aquí, no la van a mirar, no la van a atender, porque esto de acá no es otra cosa que una constante. O sea, esto no cambia. ¿Vean? Entonces, lo que sí va a cambiar sería la masa del cuerpo que está sobre el planeta y el radio del planeta. Entonces, aquí vamos a regresar al enunciado. ¿Qué dice el enunciado? A ver, vamos a escribir acá lo que necesitamos en el enunciado. Todo esto que está entre acá me he olvidado de colocar la densidad, ¿sí? Vamos a poner acá. Esto es la densidad, ¿no? Entonces, esto tendríamos que decir, ¿no? Que si la densidad se mantiene constante, entonces podríamos representar por una letra K una sola constante. Esto también es una constante. Entonces, las dos constantes, o sea, los dos números multiplicados me dan una constante K. Y al costadito pondríamos la masa del cuerpo sobre el planeta y el radio del planeta. Bueno, regresemos y la densidad ya está, o sea, la densidad la hemos metido acá, como toda una sola constante a la que le estamos llevando K.
Entonces solamente dependería, la fuerza de gravedad dependería de la masa del cuerpo que está sobre el planeta y del radio del planeta, ¿no? Entonces vamos al enunciado del problema. ¿Qué dice el enunciado del problema? Que la densidad se mantiene constante, ya, ok, pero que al mismo tiempo se hace más grande el planeta. Si se hace más grande el planeta, entonces quiere decir eso que el radio va a aumentar. Y si aumenta ese valor, estaría trayendo como consecuencia que la fuerza de gravedad también aumentase, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la proposición correcta sería la número 1. Solamente la número 1 porque no disminuye ni tampoco se mantiene constante. La fuerza de gravedad está aumentando, ¿no? Esa flechita significa que aumenta. ¿Por qué aumenta la fuerza de gravedad? Porque aumenta el radio, ¿no? O sea, me dice el problema que está aumentando el tamaño del planeta, ¿no? Bien, pasamos al problema 8, que también es de gravitación. Nos hablan de que un cuerpo pesa sobre la Tierra. Esta es la Tierra, ¿ya? Vamos a sombrearlo mejor para que se vea. De repente el colorcito no nos ayuda mucho, ¿ya? Algo así. Ya. Dice, si sobre la superficie del planeta el cuerpo tiene un peso de 900 newtons, ¿cuál será su peso a una altura igual a 2 veces el radio terrestre, ¿no? O sea, si esto es el radio terrestre y lo ponemos a una altura, ¿no? Por encima de la superficie igual a 2r, ¿cuánto vale su peso? Bueno, entonces vamos a nosotros proceder de esta manera. Vamos a decir que la fuerza de gravedad es lo que corrientemente nosotros le llamamos peso, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿de qué depende el peso? Bueno, vamos a poner acá. La fuerza de gravedad se determina a partir de la ley de gravitación universal. Aquí vamos a ponerle R, bueno, en este caso, R cuadrado, ¿no? Donde R representa, o sea, estamos calculando primero el peso sobre la superficie de la Tierra. Sobre A, vamos a ponerle acá. Entonces nos estaría dando por acá el valor del peso, ¿no? Ya. Pero, ¿qué vamos a hacer a continuación? Dice que ese peso vale 900, ¿no? Entonces vamos a poner acá 900. El peso es 900. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuánto será el nuevo peso si es que lo elevamos hasta una altura igual a 2r? O sea, si ahora ya la distancia entre las masas ya no es r, sino ahora la distancia entre las masas es de aquí hasta acá, ¿no? Es 3r, nosotros tendríamos que preguntar qué le pasa, qué le ocurre al peso cuando aquí esto se triplica, ¿no? Cuando está a una altura r, a una distancia r, el peso vale 900. La pregunta es, ¿cuánto vale cuando está a una altura igual a 3r, ¿no? Acá es 3r. Entonces la respuesta es bien sencilla. El radio está afectado del exponente 2. Por lo tanto, cuando la distancia r se triplica, entonces aquí nosotros tendríamos que poner un 3 para que se equilibre, para que se mantenga la igualdad. Si aquí hemos puesto un 3, acá al otro lado tendríamos que poner un 3, pero también elevado al cuadrado. ¿Qué cosa significa eso? Eso nos está diciendo que el nuevo peso, vamos a llamarle prima, el nuevo peso ya no sería 900, sería 900 entre 100. O sea, ¿qué pasaría si en otro problema, me dicen que esta distancia vale r? Si esta distancia valdría r, acá tendríamos 2r. Y si ponemos un 2 acá, ese 2 elevado al cuadrado me daría acá 4. O sea, 100 de 4, 25 por 9 sería el nuevo peso para ese caso, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo me den esa distancia, esta altura, nosotros podríamos determinar. O sea, en buena cuenta, si el radio se triplica, el peso se reduce a la 9ª parte. Si el radio se duplica,
se reduce a la cuarta parte. Si el radio se cuadruplica, se reduce a un 16avo. Es decir, así de simple es la resolución de este tipo de preguntas para el futuro que de repente ustedes estén enfrentando una situación parecida, ¿no? Entonces, acá simplemente estamos utilizando una simple regla de tres, ¿no? Tal como lo hemos hecho por acá, con un estilo muy distinto, basado puramente, únicamente en el razonamiento matemático, ¿no? Bien, si les gustó este video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal de YouTube, porque esto que estamos haciendo es el material que corresponde a la semana número 5, pero ya me han pasado el material de la semana 6. La pregunta que les hago es, ¿debo o no debo desarrollar la semana 6? Con nuevos métodos, ¿eh? O sea, formas sencillas para abordar de frente la solución del problema, de una forma fácil, sin tanta matemática, sin tantas operaciones, sin tanto trauma. Pensemos en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes se amanecen. Yo pienso que no deben amanecerse. Deben ir tranquilos a dar su examen de admisión, sabiendo lo que necesitan saber. No necesitan leerse 50 libros ni 100 libros, ni aprenderse de memoria 1000 fórmulas. Simplemente necesitan tener confianza en sí mismos y que sus procedimientos son los más sencillos y directos para la solución del problema. No se olviden de suscribirse entonces a mi canal, ¿no? Y compartir estas publicaciones en sus redes sociales, ¿no? Nos vemos.